¿Cómo están, amigos de Custodias? Ahora desarrollaremos la parte 9 de Lima Nostálgica. Y empezamos con un lugar súper tradicional. La tienda o la confitería o heladería El Parque Donofrio. En el corazón de Miraflores, cuando las tardes de concurrencia de jóvenes, adolescentes, familias enteras, padres, hijos, parejas jóvenes, paseaban sin prisa por las veredas arboladas, caminos iluminados de comercios diversos, existía un lugar que parecía detenido en el tiempo, el legendario Parque Donofrio. No solamente era una confitería ni un restaurante, era un refugio sentimental para generaciones enteras de limeños, que crecieron entre barquillos, cucharadas de helado, cafés, conversaciones eternas y domingos que parecían no terminar nunca. Desde 1960, aquel rincón emblemático y tradicional, posado en una esquina, comenzó a formar parte de la memoria afectiva y tradicional de la ciudad. En una Lima más tranquila, más respetuosa, más elegante, donde los autos avanzaban lentamente y las noches tenían un brillo especial bajo los faroles amarillos, y una juventud inquietante de espacios sociales. El Parque Donofrio se convirtió en un punto de encuentro de enamorados, familias, estudiantes, niños y amigos que buscaban algo más que comida, helados, buscaban un momento para recordar, compartir, sonreír hasta que se apaguen las luces. Entrar al local era como ingresar a una postal viva de antaño. El aroma dulce de los helados recién servidos se mezclaba con el perfume del café caliente y el pan tostado de los sándwiches. Las vitrinas iluminadas mostraban postres que parecían obras de arte para los ojos de los niños, mientras los mozos, siempre atentos y elegantes, recorrían el salón llevando helados, postres, cafés, que eran parte de la tradición limeña. En aquellas décadas doradas, muchos jóvenes de Lima llegaban después del cine, caminando por las calles de Miraflores con la brisa del Pacífico, golpeándoles el rostro. Otros acudían luego de pasear por el Parque Kennedy, buscando el famoso helado que para muchos sabía exactamente de infancia. Había familias enteras que repetían el ritual cada fin de semana, sentarse en las mismas mesas, pedir los mismos helados, saber y diferenciar los mismos sabores y conversar durante horas mientras la ciudad seguía su curso afuera. El Parque Donofrio no solo ofrecía los mejores helados, sándwiches, platos a la carta o postres, ofrecía recuerdos. Ahí se celebraban cumpleaños modestos, primeras citas, despedidas silenciosas y reuniones familiares que hoy sobreviven únicamente en fotografías y recuerdos. Muchos todavía recuerdan el sonido de las cucharitas chocando contra las copas de helado, el famoso helado del Zambito, que era un helado bañado con foch, postres tradicionales, sabores interminables, la risa de los niños corriendo cerca del local, como una fotografía descolorida guardada en algún cajón. Esa sensación de que el tiempo avanzaba más lento dentro de aquel lugar, donde todo era un clima de emoción, alegría, disfrute, época donde se vivía un clima más apacible, se vivía una época poco vertiginosa como la de hoy. Con el paso del tiempo y de los años, Lima cambió. Las viejas cafeterías desaparecieron, los cines de barrio cerraron sus puertas y muchas tradiciones fueron quedando atrás. Sin embargo, el Parque Donofrio resistió como uno de esos pocos espacios capaces de conservar el espíritu de una ciudad que ya no existe del todo. Permaneció como testigo silencioso de generaciones enteras, viendo pasar modas, historias y rostros que regresaban décadas después, buscando reencontrarse con una parte de su juventud y su pasado. Porque para muchos limeños hablar del Parque Donofrio es hablar de una época más inocente, más respetuosa, recordar las tardes en que Miraflores era un distrito bohemio y familiar, donde bastaba un helado compartido para hacer eterno un momento con cualquier persona, conocer a cualquier persona y pasar un momento de disfrute. Y aunque el tiempo haya transformado la ciudad, todavía quedan lugares capaces de despertar esa nostalgia profunda de los años felices. El Parque Donofrio fue, es y sigue siendo uno de ellos.
Totalmente. Parque Onofre hasta ahora mantiene una tradición, tiene muchísimos años en esa esquina y todo el mundo que regresa revive los recuerdos cuando era joven, niño o adolescente. Ahora iremos a otro lugar que es la Casa Rímac o el edificio Rímac. Wow. En el viejo corazón de Lima, donde las avenidas todavía conservaban el eco de los tranvías y el elegante andar de una ciudad que soñaba con convertirse en una capital moderna, se alzó un edificio destinado a convertirse en símbolo de una época irrepetible. El majestuoso edificio Rímac, también conocido por muchos limeños como la entrañable Casa Roosevelt. Ubicado frente al histórico Paseo de los Héroes Navales, en la avenida Bolivia, este coloso arquitectónico parecía anunciar el inicio de una nueva Lima. Desde ahí nacía el Paseo de la República, una vía que con el tiempo se convertiría en una de las arterias más importantes de la ciudad, mientras el edificio observaba silenciosamente el paseo de generaciones enteras, como un guardián inmóvil del pasado limeño. Su historia comenzó entre 1919 y 1924, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, en aquellos años llamados el Oncenio, cuando Lima vivía el auge de la modernización y elegancia inspirado en las grandes capitales europeas. Fue entonces cuando el reconocido arquitecto polaco Ricardo de Hacza-Malakowski imaginó una construcción monumental, refinada y ambiciosa, capaz de transformar para siempre el perfil urbano de la ciudad. Y lo logró. Con sus 6.500 metros cuadrados de extensión, el edificio Rímac dominó toda una manzana entre el Paseo de la República, los Girones Caravaggio y Unión y la avenida Bolivia. Su imponente fachada, idéntica en sus tres lados, abrazaba las calles con una simetría casi perfecta. 84 metros hacia la plazuela de exposición y 70 metros hacia las demás avenidas. Para la Lima de los años 20, aquello era una obra gigantesca, una muestra de progreso y de lujo que comenzaba a abrirse paso en la capital peruana. El historiador Juan José Pacheco Ibarra describió aquella maravilla arquitectónica como una de las construcciones más modernas de su tiempo. Y no era exageración. El edificio poseía amplios patios interiores donde la luz del sol ingresaba generosamente a cada departamento, mientras los largos corredores y el ascensor, un lujo extraordinario para la época, daban vida a un espacio pensado para una nueva forma de habitar la ciudad. Sus fachadas inspiradas en el refinado estilo Beaux Arts y en el llamado Segundo Imperio francés o estilo Napoleón III, parecían traídas directamente desde París. Las mansardas coronaban los techos como elegantes sombreros europeos. Los pináculos se elevaban hacia el cielo limeño. Las guirnaldas, medallones y frontones curvos adornaban cada rincón con una delicadeza casi artística. Las paredes, almohadillas y los detalles ornamentales le otorgaban una solemnidad que todavía hoy impresiona a quienes lo contemplan. Durante décadas, la Casa Roosevelt fue mucho más que un edificio de departamentos. Fue un símbolo de crecimiento de Lima, una representación de aquella ciudad aristocrática y señorial que comenzaba lentamente a transformarse en una gran metrópoli. En sus primeros pisos albergó 24 departamentos independientes y en los superiores otros 45, convirtiéndose en uno de los primeros edificios multifamiliares construidos en el Perú. Allí convivieron familias enteras, comerciantes, profesionales y personajes anónimos cuyas historias quedaron atrapadas entre sus pasillos silenciosos, sus ventanas eternamente abiertas hacia adentro. Todo hacía figurar que el redireccionamiento de la fachada iba hacia el centro limeño. Un gran número de turistas que llegaban a la capital se quedaban impactados al ver semejante joya arquitectónica. Muchos de ellos al verla se trasladaban por minutos a las mejores metrópolis de Europa. Y es que la arquitectura de carácter francés dejaba perplejos a muchas personas que por primera vez visitaban Lima y su centro histórico. Con el tiempo Lima cambió. Los antiguos cafés desaparecieron, los tranvías dejaron de circular y las grandes avenidas comenzaron a llenarse de ruido y modernidad, pero el edificio Rímac permaneció ahí, inmóvil y elegante, resistiendo el paso de los años como un viejo aristócrata que se niega a abandonar la memoria de la ciudad.
Muchos aún lo llaman la Casa Roosevelt, evocando la antigua avenida que lo vio nacer. Otros simplemente lo conocen como el edificio Rimac, por la compañía de seguros que impulsó su construcción. Pero más allá de sus nombres, este monumento urbano y joya arquitectónica representa algo mucho más profundo. La nostalgia de una Lima que ya no existe del todo. Una Lima de balcones abiertos, sombreros elegantes y noches iluminadas por faroles, donde la arquitectura todavía tenía alma y las ciudades se construían pensando en durar para siempre. Totalmente. El edificio Rimac es impactante. Muchos turistas se paran a tomarle foto y se quedan perplejos a ver semejante joya arquitectónica que a veces nosotros, por la cotidianidad, no le damos el valor que realmente tiene. La gente de afuera lo valora mucho más que los propios habitantes de Lima. Es algo muy curioso. Ahora vamos al Barco Ordano. Wow. A ver, en el viejo centro de Lima, donde las calles todavía conservan el eco de los tranvías y el murmullo de una ciudad cargada de memoria, existe un lugar que parece resistirse al paso del tiempo: el legendario Barco Ordano. Allí, entre las históricas esquinas de los jirones Carabaya y Ancash, frente a la antigua estación de Desamparados y a pocos pasos del Palacio de Gobierno, la historia limeña continúa respirando entre mesas de madera, fotografías amarillentas y vasos que aún brindan por el Perú de antaño. Fundado en 1905 por los italianos Virgilio Botano y los hermanos Luis y Antonio Cordano, el bar nació en una Lima elegante y pausada, cuando los caballeros caminaban con sombrero y bastón, y las conversaciones duraban horas enteras entre cafés humeantes y sopas bien servidas lentamente. Desde entonces el Cordano no fue solamente un restaurante, se convirtió en un refugio para la bohemia, la política, la literatura y las interminables tertulias que daban vida al corazón de la capital. Entrar al Cordano es como abrir una puerta hacia otra época. El viejo mostrador de madera tallada todavía guarda el brillo de miles de manos apoyadas sobre él. Las vitrinas antiguas parecen custodiar secretos centenarios y las paredes cubiertas de fotografías históricas observan el silencio a quienes llegan buscando reencontrarse con una Lima que casi ya desapareció. Todo ahí tiene alma, tiene vida, las mesas gastadas por el tiempo, la caja registradora antigua, los cuadros envejecidos, los soportes de madera y el aire melancólico que envuelve cada rincón. Durante décadas este emblemático lugar fue testigo de encuentros inolvidables. Por sus salones desfilaron escritores inmortales como Julio Ramón Ribeiro, Martín Adam y Mario Vargas Llosa, quienes seguramente encontraron inspiración entre el humo de los cigarrillos y el bullicio de las conversaciones limeñas. También llegaron artistas como Víctor Humarea y Susana Vaca, además de políticos, periodistas y personajes anónimos que hicieron del Cordano una extensión de sus propias vidas. Por su cercanía con Palacio de Gobierno, casi todos los presidentes de Perú terminaron alguna vez sentados en sus mesas, desde Velasco Alvarado, Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Muchos llegaron atraídos por la tradición y el sabor de una cocina profundamente limeña y exquisita. Y es que Cordano, la gastronomía también cuenta historias. El aroma del famoso tacu-tacu parece mezclarse con los recuerdos de generaciones enteras. Los tallarines verdes con milanesa, el ají de gallina y los inolvidables sándwiches de jamón del país o de chicharrón continúan llegando a las mesas como hace décadas, conservando recetas que sobrevivieron al tiempo y a la modernidad. Dicen sus propios trabajadores que de cada 10 pedidos, 8 son de tacu-tacu, un plato humilde convertido en un símbolo eterno de la gastronomía y de la cocina peruana, y cocina criolla. Las bebidas tampoco escapan a la leyenda. El tradicional pisco sour sigue levantando brindis bajo las luces antiguas del salón, mientras el cóctel de algarrobina conserva ese sabor dulce y melancólico de las noches limeñas. Pero quizá una de las historias más entrañables sea la del ferroviario, una bebida nacida de la picardía popular. Cuentan que hace muchos años un trabajador de la estación de Desamparados mezclaba vodka con chicha morada para ocultar el licor ante sus compañeros.
Décadas después, aquella anécdota ferroviaria inspiró un cóctel preparado con pisco peruano como homenaje silencioso a los hombres que daban vida a la vieja estación. El Cordano también fue durante años el punto de encuentro de los aficionados taurinos, extranjeros, que acudían a la cercana Plaza de Hacho. Antes de cada corrida, el bar se llenaba de hombres elegantemente vestidos, sombreros impecables y voces apasionadas discutiendo sobre toros, política o fútbol. Después de las corridas, las conversaciones continuaban entre copas, guitarras y comida, mientras Lima seguía latiendo afuera. En 1978, después de 73 años bajo la administración de sus fundadores, el bar pasó a manos de sus propios trabajadores. Aquello no solo marcó un cambio administrativo, fue un acto de amor y de resistencia. Gracias a ellos, el Cordano sobrevivió a los años difíciles, a la crisis y al olvido que acabó con tantos cafés tradicionales de Lima. Finalmente, el 26 de abril de 1989, el Estado peruano reconoció su valor histórico al declararlo Patrimonio Cultural de la Nación. Hoy el bar Cordano sigue en pie como sobreviviente noble de la vieja Lima, mientras la ciudad cambia vertiginosamente a su alrededor. Sus puertas continúan abiertas para quienes desean detener el tiempo, aunque sea por un instante, porque sentarse en el Cordano no es solamente ir a comer, es escuchar el susurro de un ciclo entero, es volver a una Lima de valses, criollos, periódicos impresos y conversaciones interminables. Y quizás ahí reside su verdadero valor, al recordarnos que todavía existen lugares donde la memoria sigue viva, donde cada mesa guarda una historia y donde el Perú antiguo aún respira entre aroma del café, el sonido de las copas y la nostalgia eterna de su gente. Totalmente, es todo un patrimonio el Cordano. Y lleno de turistas, muchos turistas van al Cordano por preferencia, hay que agendar hasta a veces cita para sacar o reservar una mesa, porque para totalmente lleno. Y ahora vamos a este monumento, ya que hablamos del edificio arriba, vayamos a otro monumento arquitectónico, ¿no? La iglesia San José. Wow. En el tradicional distrito de Jesús María, entre avenidas antiguas, plazas tranquilas y barrios que todavía conservan el espíritu de la vieja Lima, se levanta una de las iglesias más imponentes y queridas de la capital, la majestuosa iglesia San José, con sus enormes torres elevándose hacia el cielo limeño y sus ladrillos rojizos iluminados por el sol de las tardes. Este templo no solo representa un símbolo religioso, sino también un pedazo vivo de la memoria sentimental de generaciones enteras. Muchos limeños crecieron viendo aquella silueta neogótica dominar el paisaje de Jesús María. Desde lejos sus dos torres de 52 metros parecían custodiar el distrito como gigantes silenciosos, acompañando la vida cotidiana de vecinos, escolares, familias y enamorados que cruzaban la plaza San José mientras las campanas marcaban el paso de las horas. La historia de este templo comenzó en los tiempos en que Lima aún conservaba un ritmo pausado y barrial. Fue el 7 de septiembre de 1943 cuando la parroquia fue oficialmente fundada bajo la dirección de la Orden de los Carmelitas Descalzos. En aquellos años Jesús María empezaba lentamente a crecer y a consolidarse como uno de los distritos residenciales más elegantes y tranquilos de la ciudad. Un año antes, en noviembre de 1942, los carmelitas habían adquirido el terreno donde más tarde se levantaría esta obra monumental. Primero se inauguró una pequeña residencia y una capilla provisional en abril de 1944. Un espacio humilde donde los vecinos acudían buscando consuelo, fe y esperanza en medio de una Lima que comenzaba a modernizarse rápidamente después de la guerra. Pero el sueño era mucho más grande. En 1945 comenzó finalmente la construcción del templo definitivo, una obra ambiciosa diseñada por el arquitecto carmelita Manuel Vidaurre, que imaginó una iglesia inspirada en el esplendor del estilo neogótico europeo. Cada arco apuntado, cada bóveda nervada y cada columna vertical fueron concebidos para elevar la mirada hacia el cielo y transmitir aquella sensación de solemnidad y recogimiento que solo las grandes iglesias antiguas podían ofrecer. El nombre de la iglesia tampoco fue casual.
Por sugerencia del arzobispo en Lima, el templo fue dedicado a San José, patrono del Perú y custodio de la Sagrada Familia, convirtiéndose así en un símbolo espiritual profundamente ligado a la identidad del país. Finalmente, el 15 de octubre de 1949, la iglesia de San José abrió sus puertas oficialmente. Aquella inauguración fue un acontecimiento memorable para los vecinos de Jesús María. Las familias acudieron elegantemente vestidas, las campanas repicaron con fuerza y muchos contemplaron emocionados aquella gigantesca construcción de ladrillo, visto que parecía salida de alguna ciudad europea, pero ya pertenecía para siempre al corazón de Lima. Desde entonces, la iglesia se convirtió en mucho más que un templo religioso. Fue escenario de bautizos, matrimonios, primeras comuniones, despedidas silenciosas. Ahí quedaron guardadas las lágrimas de madres rezando por sus hijos, las promesas de jóvenes enamorados y las plegarias de generaciones enteras que encontraron refugio bajo sus altas bóvedas. Con el paso de las décadas, mientras Lima cambiaba aceleradamente y los viejos barrios se transformaban, la iglesia de San José permaneció firme, contemplando desde la avenida República Dominicana la evolución del distrito y de la ciudad. Sus torres siguieron guiando a quienes regresaban a casa al caer la noche, y sus campanas continuaron acompañando la rutina de un Jesús María que todavía conserva algo del encanto sereno de antaño. Hoy para muchos limeños recordar la iglesia de San José es recordar una época más inocente, cuando los domingos significaban misa en familia, paseos por la plaza, tardes tranquilas bajo el cielo gris de Lima. Es evocar una ciudad donde las iglesias no solo eran edificios religiosos, sino verdaderos puntos de encuentro para la comunidad y guardianes silenciosos de la memoria colectiva. Y ahí sigue, imponente y eterna, la iglesia de San José observando el paso del tiempo desde el corazón de Jesús María, como un faro espiritual que continúa uniendo pasado, fe y nostalgia en una misma historia, un punto de referencia definitivamente para todo el distrito de Jesús María, totalmente. Uno cuando observa ya con más detenimiento es una joya arquitectónica. Reitero, a veces nosotros los propios habitantes por lo rutinario que a veces podemos ver semejante obra no le damos el valor que merece, pero en realidad es una obra de amplia magnitud. Y por último nos iremos al bar Querolo. En una vieja esquina de Pueblo Libre, donde alguna vez pasaron tranvías jalados por caballos y el silencio de las haciendas todavía rodeaba la ciudad, nació en 1880 un lugar destinado a convertirse en parte del alma de Lima, la legendaria antigua taberna Querolo. Todo comenzó en plena guerra del Pacífico, cuando el inmigrante italiano Santiago Querolo Raggio abrió una humilde pulpería en medio de la incertidumbre de un país golpeado por la guerra. Aquel pequeño negocio levantado entre campos rurales y viñedos pronto empezó a ganar fama gracias al boca a boca, mientras los viejos tranvías de sangre dejaban pasajeros que llegaban buscando vinos, abarrotes y conversación. Con el paso de los años, aquella pulpería se transformó en mucho más que una taberna. Se convirtió en un refugio limeño donde el tiempo parecía detenerse. Sus paredes antiguas, sus salones de madera y sus fotografías amarillentas comenzaron a guardar las historias de generaciones enteras. Amistades eternas, tertulias interminables, amores silenciosos y celebraciones que terminaban siempre entre chilcanos y risas. Allí, la sobremesa dejó de ser costumbre para convertirse en un ritual. Nadie iba solo a comer, se iba a conversar, a desahogar el alma, a escuchar consejos, a reencontrarse con amigos o simplemente a sentirse acompañado. Entre un caucao humeante, una butifarra y una res, aquella tradicional botella de pisco compartida con ginger, limón y hielo, la vida parecía más simple y humana. La taberna también fue testigo de la transformación social del Perú. Durante décadas solo ingresaban hombres, eran tiempos distintos, cuando las mujeres permanecían alejadas de aquellos espacios bohemios. Más tarde, las nuevas generaciones cambiarían esa realidad y el local abriría sus puertas a todos,
convirtiéndose en símbolo de encuentro y tradición. Por sus mesas pasaron presidentes como Óscar R. Benavides, intelectuales, artistas y personajes anónimos que encontraron en el Querolo un segundo hogar. Incluso el chef Gastón Acurio reconoció públicamente el sabor legendario de su caucao, uno de los platos más emblemáticos de la cocina limeña. Pero quizá lo más valioso de la antigua taberna Querolo no sea solamente su comida ni sus piscos. Su verdadero tesoro está en la memoria que conserva, porque entrar allí es volver a una Lima antigua de sombreros, valses criollos y conversaciones sin reloj. Es escuchar el eco de las voces que llenaron sus salones desde finales del siglo XIX y entender que algunos lugares no envejecen ni pasan de moda, simplemente se convierten en historia viva. Hoy, mientras la ciudad cambia aceleradamente afuera, el Querolo sigue resistiendo como un santuario de nostalgia y tradición, conservando ese rincón donde el Perú antiguo continúa respirando entre fotografías gastadas, copas servidas lentamente y la eterna sensación de que, por unas horas, el tiempo vuelve a detenerse. Totalmente. Bueno, espero que te haya gustado este capítulo de Lima Nostálgica, el capítulo 9. He tratado de buscar lugares más tradicionales. Esperemos que te suscribas, te hagas miembro y bueno, nos vemos en la próxima docuhistoria. Saludos, suscríbanse, compártanlo y comenten, que responderé rápidamente. Gracias